comentó Jorge, mi nombre es Raúl Martínez, yo soy recién egresado de la facultad, sí, todavía no soy médico. Soy ex ayudante de anatomía de la cátedra de acá de la facultad y también he sido miembro de la Sociedad de Ciencias Básicas San Fernando. Bueno, hoy día vamos a dar la segunda clase de neuroanatomía. La primera clase es generalidades y médula espinal, que lo ha dictado el doctor Vallejos. La segunda clase consiste en el tronco cefálico y los nervios craneales. Muy bien, entonces, bueno, neuroanatomía, si lo están estudiando por primera vez, es bien extenso. Y si no les gusta la anatomía en sí, porque son muchos nombres, y a veces no lo correlacionamos con para qué nos serviría, puede ser bien tedioso estudiarlo. Entonces, para esa razón, yo trato cuando dicto clases, trato de siempre poner cómo es que nosotros utilizaríamos estos conceptos de ciencias básicas a la práctica clínica, ¿no? Yo acabo de salir del internado hace 8 días y te das cuenta que hay una gran diferencia entre una persona que sabe muy bien sus ciencias básicas y sabe lo que está haciendo porque de alguna forma sabe cómo explicarlo, ¿no? Entre otra persona que es técnica, ¿no? Que leyó algo y lo está haciendo, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre, por ejemplo, un ingeniero mecatrónico que sabe cómo desarmar una radio que un técnico en el mercado que te repara una radio, ¿no? Entonces, el ingeniero mecatrónico evidentemente debe saber cómo es que funciona la radio, cómo desarmarla, cómo funcionan los circuitos, ¿no? Y el técnico simplemente sabe cómo repararla, cómo enchufar algo y todo funciona, ¿no? Entonces, es la gran diferencia entre una persona que sabe muy bien y domina bien sus ciencias básicas, ¿no? Sea tanto morfología, que es anatomía, histología y embriología, como fisiología y bioquímica, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, del tronco cefálico, disculpen, algunas animaciones se han desordenado porque yo no dicto clases desde hace un año por lo del internado y he tratado de actualizarlas y como mi computadora no está funcionando muy bien, que digamos, entonces varias cosas han perdido sus animaciones. Muy bien, el tronco cefálico, la primera parte, como lo vamos a estudiar, ustedes siempre tienen un orden cuando estudien un tema. Entonces, cuando agarren un libro y van a leer un tema, usualmente los libros modernos o los libros actuales tienen al inicio, en la primera página, una parte que se llama índice, bien pequeña, que dice qué cosas van a revisar durante el tema. Y usualmente los libros nuevos también tienen lo que se llama objetivos del capítulo. Los objetivos del capítulo consisten en lo que tú, al terminar de leer ese capítulo, debes saber, es la meta a la cual tú debes haber llegado. Entonces, más o menos es así cuando estudien así los temas. No lo estudien por estudiar, porque a veces siempre perdemos el hilo del tema y estudiamos cosas que no nos sirven, ¿no? Entonces, muy bien, en tronco cefálico, igualito que en la médula espinal, primero vamos a estudiar la morfología externa, que viene a ser la anatomía común y corriente que estudiamos en todos los anfiteatros y lo que podríamos estudiar en las piezas anatómicas, ¿no? Y luego vamos a estudiar la morfología interna, que vendría a ser la parte, digamos, microscópica, que usualmente no vemos en los laboratorios de anatomía, aunque actualmente nosotros ya estamos logrando verlo, ¿no? Muy bien. Y luego veremos nervios craneales, ¿no? Que es la parte más extensa, pero para mí es la parte más importante, ¿no? Entonces, el tronco cefálico, o también llamado tallo cerebral, es un órgano que pertenece al sistema nervioso central. Entonces, ¿no? Si se acuerdan, ahí se deben haber explicado por motivos didácticos, el sistema nervioso se divide en central y periférico, ¿no? El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico conformado por los nervios craneales y los nervios espinales, ¿no? Eso lo deben saber incluso desde antes de ingresar a la universidad, ¿no? Entonces, el tronco cefálico es un órgano que pertenece al encéfalo. El encéfalo tiene 3 partes, que son los hemisferios cerebrales, el tronco cefálico y el cerebelo. Este tronco cefálico se ubica debajo de una estructura dependiente de las meninges craneales que se llama el tentorio o tienda del cerebelo. Por esa razón se le llama un órgano infratentorial, al igual que el cerebelo. A su vez está ubicada en la fosa craneal posterior, que es una estructura ósea de la base del cráneo. Ahí se encuentra ubicada el tronco cefálico. Entonces ya sabemos dónde está el tronco cefálico.
El tronco cefálico tiene mucho parecido a la médula espinal. ¿En qué sentido? En el sentido de que también tiene una estructura tubular, de que la sustancia gris es central, la sustancia blanca es periférica, igual es en el tronco cefálico, y que tiene un eje longitudinal que es el que predomina, ¿no? Si nosotros vemos los hemisferios cerebrales, tienen un eje horizontal para que puedan ubicarse dentro de la cavidad craneana. Ese eje se llama el eje de Forel, ¿no? Es un epónimo, ¿no? Este eje de Forel en los hemisferios cerebrales, como van a ver en la clase más adelante, es el que te divide en anterior y posterior, básicamente. En cambio, el eje del tronco cefálico, al haberse hecho el plegamiento durante la embriogénesis del sistema nervioso central, se ubica longitudinalmente. Esto se llama el eje de Meissner. Y si se dan cuenta, es muy paralelo a lo que va a continuar como la médula espinal. Muy bien. Esto es muy importante para ubicarnos dentro del tronco cefálico. Eso quiere decir que esto de acá es superior, esto es inferior, esto es anterior y esto es posterior. Esta es una vista sagital del encéfalo, ¿no? Muy bien. ¿Y cuáles son sus límites? Entonces, por motivos didácticos, tenemos que estudiar que los órganos tienen límites, ¿no? Pero en realidad todo es uno solo, ¿no? El límite superior es una estructura que se llama las cintillas ópticas, que son estas de acá. Es una vista inferior del tronco del mesencéfalo, que es la porción más superior del tronco cefálico. Estas estructuras que lo vamos a ver más adelante en nervios craneales son las cintillas ópticas y es parte de la vía visual. Aparte de las cintillas ópticas, el límite superior está formada por esa estructura romboidea que se llama el rombo optopeduncular. Este rombo optopeduncular, que está formado por las cintillas ópticas y los pies cerebrales o pedúnculos cerebrales, conforman el límite superior del tronco cefálico. Muy bien. ¿Y cuál es el límite inferior? O sea, ¿dónde acaba el tronco cefálico? En un plano horizontal a nivel de la primera vértebra cervical, conocida como el atlas, o a nivel del agujero magno, que es el agujero por donde está saliendo el tronco cefálico y está subiendo la médula espinal para convertirse ahora en tronco cefálico. Muy bien. Entonces, por topografía, nosotros dividimos al tronco cefálico en 3 segmentos. Y embriológicamente también están divididos en 3 segmentos, ¿no? Entonces tenemos el mesencéfalo, la famosa protuberancia anular o puente de Barolio, el bulbo raquídeo o médula oblongada. Muy bien, estos 3 segmentos están divididos por 2 surcos. Un surco que limita el bulbo y la protuberancia, que es el surco bulbo-protuberancial, valga la redundancia, y un surco entre el mesencéfalo y la protuberancia, que es el surco ponto-mesencéfalo. Es decir, estos son límites básicamente anatómicos, ¿verdad? Funcionalmente en realidad no aportan nada en el funcionamiento del tronco cefálico. Muy bien, entonces ya saben que tiene 3 componentes: el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Embriológicamente, no sé si lo llevaron ayer, el mesencéfalo seguía siendo mesencéfalo durante la embriogénesis, durante el periodo de embriogénesis. La protuberancia anular se originó del metencéfalo, que era la protuberancia más el cerebelo, y el bulbo raquídeo se originó del mielencéfalo, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver partes de cada uno de los segmentos. Entonces vamos a empezar con el segmento más fácil de todos, bueno, en mi opinión, que es el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, también llamado médula oblongada o oblongata, es muy parecida a la médula espinal. Entonces, si se acuerdan ayer la clase de médula espinal, la primera parte que también era morfología externa, vamos a ver que acá en la vista anterior del bulbo raquídeo vamos a encontrar, al igual que en la médula espinal, igual un surco medio anterior que separaba, ¿se acuerdan? Era como por donde discurría la arteria espinal anterior en la médula espinal, ¿no? De igual manera también tenemos surcos anteromediales, anterolaterales derecho e izquierdo, que por donde emergían las raíces de los nervios espinales, al igual en el bulbo raquídeo. Entonces vamos a tener igual nuestro surco medio anterior, que cuando llega a la porción más caudal forman estas estructuras dilatadas que se llaman las pirámides vulvares. Entonces ya más o menos tú dirás, ¿por qué se llama la pirámide vulvar, no? La pirámide vulvar se llama porque por ahí está pasando un haz muy importante que lo han visto ayer, que es el haz piramidal, que es el haz piramidal o haz corticoespinal, que se encarga de la actividad motora voluntaria. Pasa por acá. Se llama piramidal porque la primera neurona de esa vía es la neurona gigantopiramidal de Betz, que está en la corteza cerebral. Por eso se llama pirámide.
Al lado de la pirámide encontramos dos estructuras ovoideas, que se llaman las olivas vulvares. Estas olivas son muy importantes porque dentro, si nosotros digamos hacemos una disección de la sustancia blanca, vamos a llegar a una estructura nuclear que se llama el núcleo olivar inferior, que es muy importante para la vía vestibular, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces tenemos acá pirámides vulvares, a cada lado, derecha, izquierda. Ustedes saben que por posición anatómica los órganos se estudian como si estuviéramos viendo a una persona de frente, ¿no? Entonces lo que está acá es derecho y lo que está acá es izquierdo, ¿ya? Muy bien, tenemos las pirámides, las olivas, y si se dan cuenta, hay surcos por donde están emergiendo aparentemente nervios, ¿no? Muy bien, pues acá estamos viendo la emergencia de algunos nervios craneales. Como regla práctica, decimos que de los 12 pares de nervios craneales, 4 le pertenecen al bulbo, 4 le pertenecen al puente y 2 le pertenecen al mesencéfalo, ¿no? Esos 2 extra en realidad no forman parte del tronco cefálico, pero por didáctica se estudia así, ¿no? Entonces, 4, 4, 2. Entonces, 4 nervios craneales salen de acá. Entre la oliva y la pirámide hay un surco que se llama el preolivar, o también llamado colateral anterior, semejante a la médula espinal. Por acá está emergiendo un nervio que se llama el nervio hipogloso, ¿ya? Si te estás dando cuenta, te estoy dando ya el origen aparente del nervio hipogloso. Cuando los neuroanatomistas la anatomía se empezó a estudiar a partir del siglo XVII propiamente dicho como ciencia, debido a que ya había acabado el medioevo, ya estaba ocurriendo el humanismo y el renacimiento, entonces ya permitían que pudieran hacer disección de cadáveres. Entonces cuando las personas disecaron el primer tronco cefálico, por así decir, pensaban que los nervios se originaban de acá. Por eso actualmente a eso se le conoce como origen aparente, ¿ya? Que no es el origen real, ¿no? Que todos probablemente nos han enseñado en la escuela, etc., ¿no? Entonces, no se olviden, el origen aparente del nervio hipogloso se encuentra en el surco preolivar, o también llamado colateral anterior. Muy bien. Y esos 3 nervios que te dije, porque son 4 nervios que hay en el bulbo, emergen por el surco postolivar, que acá han sido recortados, ¿no? Entonces, el duodécimo nervio craneal, que es el hipogloso, entonces falta el undécimo, el décimo y el noveno, ¿no? Entonces, justo salen por el surco postolivar, o también llamado colateral posterior. Entonces, acá tenemos el noveno que ha sido recortado, el décimo y el undécimo. Entonces, el noveno, que es el glosofaringio, el décimo, que es el neumogástrico o vago, y el undécimo, que es el espinal o accesorio. Muy bien. Y de acá estamos viendo el límite entre el bulbo raquídeo y el puente. ¿Cómo se llama ese surco? Surco bulbo protuberancial o punto mesencefálico. Como te acuerdas, a las finales la anatomía no es para que te aprendas también nombres, porque es fácil ponerle nombres cuando te acuerdas cómo se llama cada estructura, ¿no? Bulbo, puente, punto mesencefálico, ¿no? O sea, no es un nombre que tienes que acordarte de memoria tampoco, ¿no? Muy bien. Y de acá también están emergiendo nervios craneales, que lo vamos a ver cuando veamos el puente de Baroni. Muy bien, si le damos vuelta a este bulbo raquídeo, vamos a ver, al igual que en la médula espinal, igualito un surco medio posterior y 2 surcos paramedianos posteriores. ¿Se acuerdan que el surco medio posterior también había uno en la médula espinal? Y había 2 surcos paramedianos posteriores igualito en la médula espinal que separaban el haz de Gol y de Burdas, no sé si se acordarán ayer. Bueno, igualito, ¿no? Porque esto de acá asciende los cordones posteriores de la médula hasta llegar a los núcleos, propiamente dicho, donde ocurre la decusación sensitiva en la vía sensitiva principal, ¿no? Muy bien, pues ascendemos y medialmente vamos a encontrar un tubérculo. Se llama tubérculo y no le decimos núcleo porque el núcleo está dentro de esa estructura, está todo cubierto de sustancia blanca y ahí, técnicamente, ahí estaría el tubérculo de Gol, o también llamado tubérculo Grassi o la clava, ¿ya? Entonces, acá a esta altura se encuentra el núcleo de Gol, a esta altura. Y a su lado se encuentra el otro núcleo, que es el núcleo de tubérculo cuneiforme, o también conocido como tubérculo de Burdas, ¿no? Estos nombrecitos son epónimos, pero lo ideal sería que ustedes aprendan los nombres que aparecen en los libros. Se está dejando de eponimizar la anatomía debido a que si tú vas a otro país, probablemente algún argentino le haya puesto otro nombre, le haya puesto su nombre, ¿no? Entonces,
Para uniformizar términos anatómicos, hay un librito que se llama La Terminología Anatómica, que es de la Federación Internacional de Anatomía Topográfica. Es un libro chiquito, donde están todos los nombres de todas las estructuras anatómicas que encontramos en el cuerpo humano. Y si se dan cuenta, la mayoría de términos están en latín y ya no hay nombres, casi no hay nombres. Van a ver que también estas estructuras tienen múltiples nombres, ¿no? Por ejemplo, el ligamento inguinal. El ligamento inguinal tiene como 10 nombres, entonces mejor aprenderse como ligamento inguinal, que como todos lo conocen, que aprenderse todos los nombres, ¿no? Ahora, es bueno aprenderse los epónimos porque nos hace recordar que hubo científicos que estudiaron estas estructuras, ¿no? Y le dieron su nombre porque eran importantes para algo. Muy bien, entonces eso es lo que tienes que borrar. Esas estructuras que he señalado, si se dan cuenta, si ven en su libro, en su atlas de Suneker o su libro de anatomía que están consultados, van a ver que hay un montón de flechitas y un montón de estructuras y tú hay colapsas porque son tantas estructuras. ¿Cómo voy a aprenderme todo esto, no? Y leer el texto también es bien soso, ¿no? Leer tanto texto que no te lo explica tan bonito como te lo podrían explicar en una clase. Entonces yo lo que he hecho es resaltar las estructuras anatómicas que para mí se pueden ver en la práctica anatómica y son importantes para darnos referencia cuando hablemos más adelante de morfología interna. Porque hay más estructuras, se van a dar cuenta. Muy bien, este es el bulbo raquídeo. ¿Qué sigue del bulbo raquídeo? Arriba, la protuberancia anular, ¿no? La protuberancia anular solo vamos a estudiar la cara anterior, porque la cara posterior está relacionada por una estructura que se llama el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo pertenece a un sistema que se llama el sistema ventricular, por el cual circula el líquido cefalorraquídeo, que es importante para la nutrición y amortiguación del sistema nervioso central. Pero vamos a estudiar solo la protuberancia anular. Luego vamos a ver el cuarto ventrículo. Muy bien, en la protuberancia anular, por eso se llama protuberancia, ¿no? Porque del bulbo raquídeo, que era como una raíz, como una cebolla que está ascendiendo, acá se forma un bulto, ¿no? Que es la protuberancia. Le dicen anular porque si nosotros hacemos un corte horizontal vamos a dar cuenta que parece un anillo donde la parte posterior es el aro, delgadito, y la parte anterior es, digamos, el adorno voluminoso, ¿no? Y el epónimo de esta estructura es el puente de Baroglio, ¿no? Baroglio es un italiano que estudió mucho la protuberancia anular y por esa razón le pusieron su nombre, ¿no? Muy bien, ¿qué estructuras debes acordarte de la protuberancia anular? Primero, debes acordarte el límite inferior y el límite superior. El límite inferior era el surco, bulbo protuberancial o ponto vulvar. Y el límite superior es el ponto mesencefálico. Si se dan cuenta de esta estructura, que es el límite inferior, están emergiendo nervios craneales. Entonces, como te dije, por regla general, 4-4-2, ¿no? Entonces, el segundo 4, que es el que corresponde a la protuberancia anular, los tres primeros nervios que están emergiendo de acá, salen del sulco bulbo protuberancial. Entonces, el más medial, nosotros tenemos acá la línea media, y el que está más cercano a la línea media es un nervio que se llama el sexto nervio craneal, también conocido como motor ocular externo o nervio abducens. A su lado se encuentra un nervio que es el séptimo nervio craneal, que se llama el nervio facial, y al otro lado se encuentra el octavo nervio craneal, que es el vestíbulo coclear o nervio estatoacústico. Entonces ya tenemos tres nervios: el sexto, abducens, el séptimo, facial, y el octavo, que es el vestíbulo coclear. Y tú me preguntarás, pero acá hay otro nervio, ¿no? Acá en la línea han dibujado otro nervio, ¿no? Ese otro nervio le pertenece al facial, también conocido como el nervio intermediario, ¿ya? O nervio accesorio del facial, o también se conoce como intermediario de Reisberg, ¿no? Pero ese es un epónimo. Muy bien. Si subimos, nos vamos a dar cuenta que esta estructura de la protuberancia anular tiene una depresión. Esta depresión se llama surco basilar. ¿Por qué se llama surco basilar? Porque por ahí discurre una arteria muy importante, que es la arteria basilar. Esa arteria basilar pasa por acá, se ha formado de la unión de las dos arterias vertebrales, que son ramas de la subclavia y que van a irrigar el tronco cefálico y el cerebelo principalmente. Y va a pasar por acá para luego ascender y luego se va a juntar, vamos a verlo más adelante, se va a juntar con las carótidas internas para formar el polígono de Willis, que ya lo veremos en otra clase, ¿no? Muy bien, entonces no te olvides que por el surco basilar facilito pasa la arteria basilar.
Y a su lado encontramos dos prominencias, que son los rodetes protuberanciales. Los rodetes protuberanciales son muy importantes, ¿por qué? Porque por ahí está pasando la vía motora voluntaria principal, que es la vía piramidal, ¿no? Entonces, si te das cuenta, la vía piramidal pasa por acá también. Pasa por acá y pasa también por la pirámide, y luego va a continuar en el haz corticoespinal lateral o cruzado en la médula espinal. Y acá hay dos estructuras grandes que se llaman los pedúnculos cerebelosos. Como te dije, la protuberancia anular está bien, se desarrolló biológicamente junto con el cerebelo, por esa razón están casi juntos. Entonces, esas estructuras que comunican el cerebelo con la protuberancia anular se llaman los pedúnculos cerebelosos medios, ya que son los más grandes. Y en la unión entre estos pedúnculos cerebelosos y los rodetes protuberanciales encontramos el cuarto nervio craneal de estos cuatro nervios que están en la protuberancia anular, que es el quinto nervio craneal, conocido como nervio trigémino. El nervio trigémino es un nervio mixto, significa que tiene componente sensitivo y componente motor. Curiosamente, el componente sensitivo es el más grueso, porque es el que trae más información, y el componente motor es el delgadito. Muy bien, entonces acá tenemos el quinto nervio craneal, también llamado como trigémino. Muy bien. Hasta ahí facilito, ¿no? Muy bien. Vamos a subir y vamos a encontrarnos con el mesencéfalo. El mesencéfalo, o también llamado cerebro medio, está limitado inferiormente por el surco pontomesencefálico y arriba por las cintillas ópticas con una estructura que se llama el diencéfalo, que está compuesto por el tálamo y el hipotálamo. Muy bien. Entonces, acá, ¿qué estructuras son irrelevantes a acordarse? Estas estructuras grandes y divergentes son los pedúnculos o pies cerebrales. Estos pedúnculos o pies cerebrales en esta vista anterior son importantes, ¿por qué? Porque por acá también está pasando la vía piramidal. Entonces, si te acuerdas, la vía piramidal, cuando está descendiendo, luego de pasar la cápsula interna en los hemisferios cerebrales, van a descender. Y el primer punto del tronco encefálico que va a pasar es esto de acá, que es el pie cerebral. Luego va a continuar por el rodete pontino, luego va a continuar con la pirámide vulvar hasta al final de cruzarse a nivel del agujero magno, ¿no? Muy bien. ¿Qué otras estructuras podemos ver? Encontramos dos estructuras semejantes a las mamilas o las mamas de una mujer que se llaman los tubérculos mamilares, que no le pertenecen al mesencéfalo, le pertenecen al hipotálamo, pero por la vista lo podemos ver acá. Muy bien. También estamos encontrando la emergencia o el tallo de una glándula endocrina, que es la glándula hipófisis, que es la madre de todas las glándulas. La glándula hipófisis es la glándula pituitaria. Esto es su tallo, ¿ya? Y si te das cuenta, está muy relacionada con la vía visual, mira, el tallo de la vía óptica. Esta estructura de acá, que está acá arriba, que no la he señalado, que le pertenece a la vía óptica, es el quiasma óptico, que es el lugar principal de decursación de la vía visual, ¿ya? Muy bien. Y acá, entre ambos pedúnculos, encontramos una depresión que se llama la fosa interpeduncular. De la fosa interpeduncular están emergiendo un nervio craneal, que es el tercer nervio craneal, conocido como oculomotor o motor ocular común. Pues acá tenemos el tercer nervio craneal. Muy bien. En la parte posterior vamos a encontrar una estructura muy importante, ¿no? Si te das cuenta, tú ves y vas a lo primero que te llama la atención y lo primero que debemos nombrarlo, ¿no? Esta estructura que se llama lámina cuadrigémina, porque hay cuatro estructuras ovoideas pequeñas que se llaman folículos o tubérculos cuadrigéminos. Juntos forman una estructura que se llama la lámina cuadrigémina. Los superiores tienen nombres, se llaman nates o folículos superiores, y los inferiores se llaman testes. ¿Ya? Esos son los nombres en latín, que lo van a encontrar en la nomenclatura anatómica, que se bajan ese librito de internet o lo compran, ¿no? Además, estamos viendo acá la emergencia del cuarto nervio craneal. Este cuarto nervio craneal, también conocido como troclear, o también llamado patético, es el único nervio craneal, como te das cuenta, que emerge de la cara posterior del tronco cefálico. Y también es el único que se decusa en el mismo tronco cefálico. Muy bien. Entonces, nada más que acordarse acá. Acá hay una estructura ovoidea en el medio que no le pertenece tampoco al mesencéfalo, que se llama la epífisis o también glándula pineal, que en las personas que ya somos adultos está calcificada, ¿ya? Cuando éramos adolescentes, esta glándula producía una hormona que se llamaba melatonina,
que se encargaba de regular nuestro ritmo circadiano cuando estábamos en desarrollo en la pubertad. Actualmente la mayoría de ustedes la debe tener calcificada. Le pertenece al tálamo, ¿ya? Muy bien. Vamos a hablar ahora del cuarto ventrículo. Como les decía, el cuarto ventrículo forma parte de un sistema que se llama el sistema ventricular. El sistema ventricular se origina en los hemisferios cerebrales. Hay dos estructuras grandes que la vamos a ver más adelante, creo que en las últimas clases, que son los ventrículos laterales. Ahí se produce un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal. Ese líquido, que es un trasudado de la sangre, es muy importante porque asegura nutrición de algunas estructuras que no tienen nutrición por vía sanguínea, y también es importante para la amortiguación del sistema nervioso. El sistema nervioso, el encéfalo está flotando dentro de la cavidad craneana. Entonces, ¿quién mantiene la densidad y que cuando haya un golpe o cuando nosotros movemos la cabeza el encéfalo no esté chocándose? Básicamente es el líquido cefalorraquídeo, por eso es muy importante. Luego van a ver durante su carrera que el líquido cefalorraquídeo no solo sirve para eso, ¿no? Sino nos sirve luego para extraerlo y analizarlo y poder detectar si tienen alguna infección, etcétera, ¿no? Muy bien, una cavidad de estas, de los ventrículos laterales que están arriba y que luego se comunican a un ventrículo común, que es ese tercer ventrículo, y luego este se comunica con esta estructura que es el cuarto ventrículo. Esta cavidad es muy importante, aparte de que porque esté alojando y porque también acá se produzca líquido cefalorraquídeo en menor cuantía comparado con los ventrículos laterales, es muy importante, porque en el cuarto ventrículo se encuentran, si nosotros hacemos una disección profunda, vamos a encontrar ahí los núcleos de los nervios craneales. La mayor parte de los núcleos de los nervios craneales se encuentran en el piso del cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es como una casa. El piso es lo que estamos viendo y la parte superior o el techo lo forma el cerebelo. El cerebelo estaría acá. Nosotros lo hemos sacado y hemos cortado acá en los pedúnculos cerebelosos y estamos viendo el piso del cuarto ventrículo. Muy bien. El cuarto ventrículo, como te darás cuenta, como está acá en el gráfico del Atlas de Netter, se puede ver acá que tiene una forma especial, ¿no? Tiene una forma geométrica, tiene forma de rombo, ¿no? Semejando, ¿no? ¿Han escuchado el término romboencéfalo, no? Básicamente es por esto, ¿no? Cuando estudiaron la anatomía y el desarrollo, que es la embriología, se dieron cuenta que el desarrollo del tronco cefálico estaba relacionado a esta estructura, porque de acá se desarrollan los nervios craneales, ¿no? Como les dije. Por eso le pusieron romboencéfalo, ¿no? Muy bien, entonces, como todo rombo lo podemos dividir en dos triángulos, un triángulo superior y un triángulo inferior. El triángulo superior le pertenece al puente o la protuberancia anular y el triángulo inferior le pertenece al bulbo raquídeo. El triángulo inferior, ¿qué estructuras hay que resaltar el triángulo inferior? Primero, esta estructura acá que le han recortado, que se llama velo medular inferior. Este velo medular inferior está tapando, junto con el cerebelo, la mitad inferior del cuarto ventrículo, ¿ya? Es una estructura muy delgada y que básicamente cumple una función anatómica más que funcional. ¿Por qué? Porque toda esta cavidad tiene que estar cerrada para que circule el líquido cefalorraquídeo, pero no está cerrada completamente. A los lados tenemos unos agujeros que nosotros no lo vemos porque ya se ha hecho la disección. Tenemos dos agujeros que se llaman los agujeros de Luschka, que son los agujeros por lo cual es una de las comunicaciones del sistema ventricular y el espacio subaracnoideo, que también tiene líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Muy bien, y tenemos un agujero medial que no está acá dibujado, que es el agujero de Magendie o agujero medial, ¿ya? Ese es el único lugar, esos son los únicos lugares por lo cual el líquido cefalorraquídeo se comunica con el espacio subaracnoideo, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿y qué estructura vamos a ver acá en el piso del cuarto ventrículo? Vamos a ver estructuras prominentes que vendrían a ser la prominencia que hacen los núcleos de los nervios craneales en el piso. Esa estructura pequeña de acá se llama el ala blanca interna, o también conocido como el trígono del hipogloso. Entonces, ¿qué estará ahí? Si nosotros hacemos la disección vamos a encontrar el núcleo motor del hipogloso, ¿no? Que es el único núcleo que tiene. Y superior y lateral se encuentra el ala gris, o también llamado el trígono del vago. Si nosotros disecamos ahí, encontramos ahí un núcleo, que es el núcleo dorsal del vago, que es el núcleo más importante del nervio vago. Muy bien. Y a los lados encontramos el ala blanca externa, o también llamado trígono del auditivo. Si nosotros disecamos acá, encontramos
6 núcleos. Son 4 núcleos vestibulares y 2 núcleos cocleares. ¿Ya? Muy bien. Más o menos para que se vayan guiando, ¿no? Luego vamos a cortar el tronco cefálico y se dan cuenta que a esa altura de verdad se encuentran esos núcleos. Muy bien. Y el límite superior de este triángulo es una estructura filamentosa que se llama las estrías acústicas. ¿Por qué se llamarán acústicas? Porque tienen que ver con la vía auditiva, que vamos a ver más adelante, y que sirven como límite anatómico para llegar al triángulo superior o continuo. En el triángulo superior o continuo lo que tienes que rescatar es una eminencia o elevación de sustancia blanca que se llama colículo facial o eminencia teres. O eminencia redonda también se llama. Este colículo facial, si bien es cierto, se llama facial, ahí no está el núcleo del nervio facial. Le llaman colículo facial porque ahí está un núcleo que es el núcleo del sexto nervio craneal, que es el abducens, y ahí el nervio facial está haciendo una rodilla, como una chalina al núcleo. Por eso le pusieron colículo facial. Pero no se vayan a confundir, esa es pregunta de examen acá en la facultad, que ahí no se encuentra el núcleo del séptimo nervio craneal. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es lo que deben recalcar del cuarto ventrículo. ¿Ya? Muy bien. Acá hay más esquemas, ¿no? Para resaltar, mira, acá se puede ver ya el velo medular inferior y el velo medular superior. ¿Ya? Muy bien, este es un esquema de un libro muy antiguo, que es el libro Rouvier, que sería bueno que lo revisen. A mí no me gusta ver los libros ya antiguos, que son los clásicos, que son los franceses y los ingleses. Habrán escuchado el Testud, el Rouvier, el Gray, bueno, etcétera. A mí ya no me gusta revisar mucho estos libros porque, si bien es cierto, sus disecciones eran más exactas porque era lo único que tenía, actualmente ya hay formas de encontrar morfología a nivel microscópico que está descrito en los libros modernos, ¿no? Pero es muy importante aprender cómo se estudió la anatomía en el tiempo pasado, ¿no? Sobre todo porque ahí está la mayor parte de la riqueza de la historia de la medicina, ¿no? La primera cátedra que se fundó acá en mi facultad, que fue en el siglo XVIII, fue la cátedra de anatomía. La primera estructura que se fundó junto con la cátedra fue el anfiteatro, no el anfiteatro que está acá, ¿no? El anfiteatro que está en la Plaza Italia, que ahora le pertenece a la iglesia Santa Ana, ¿no? Entonces la anatomía es muy importante porque el primer estudio médico que se fundó, tanto acá en la facultad como en Europa, es la anatomía. Y luego se estudió la fisiología, ¿no? Por eso es muy importante. Muy bien. Vamos a ver la morfología interna, ¿eh? Porque la morfología externa es un poco aburrida. Muy bien. Morfología interna. El tronco cefálico, así como lo dividíamos en 3 segmentos, mesencéfalo, protuberancia anular y bulbo raquídeo, lo podemos dividir la sustancia blanca y la sustancia gris la podemos dividir en 3 segmentos, uno anterior, uno medio y uno posterior. El anterior, que está señalado en rojo, y justamente por algo está señalado de rojo, que se llama la base o el pie, justo por ahí está pasando principalmente la vía piramidal. ¿Ya? Muy bien. La parte más posterior, que está en azul, que se llama el techo o tegmento, ya que básicamente hay vías de asociación y que principalmente lo encontramos solo en el mesencéfalo. Casi no encontramos tegmento en la protuberancia y casi no hay techo no hay en el bulbo raquídeo. Y la parte central, digamos que es la médula o el hueso del tronco cefálico, lo forma el tegmento o calote. Y es muy importante, si te das cuenta, está relacionado con el cuarto ventrículo. Acá en el tegmento están la mayor parte de núcleos o centros de relevo de las vías asociativas y de los nervios craneales, como vamos a ver más adelante. Entonces, si nosotros hacemos un corte acá en el mesencéfalo, vamos a ver algo parecido a esto, ¿no? Donde vemos acá la base o pie, el tegmento, hasta esta estructura que es el acueducto de Silvio y el techo. Y lo podemos separar así. Por didáctica, la morfología interna del tronco cefálico se estudia así, ¿ya? Y curiosamente, los núcleos están agrupados de esta manera también. Muy bien, entonces, ¿qué debe saber de la morfología interna del tronco cefálico? Como todo órgano del sistema nervioso, está formado por sustancia gris y sustancia blanca. ¿Qué es la sustancia gris? Es acúmulo de somas o cuerpos neuronales, en su mayoría. ¿Y qué es la sustancia blanca? Acúmulo de axones, ¿no? Que básicamente es mielina, ¿no? Por eso se ve blanco, ¿no? Cuando hacemos la disección.
Muy bien, en la sustancia gris, ¿qué estructuras debes acordarte? La sustancia gris en el sistema nervioso central está formado por núcleos o centros de relevo. Estos núcleos son acúmulos de somas neuronales, que cada uno tiene una función. Entonces, ¿cuál es lo más importante del tronco encefálico? Los nervios craneales. Entonces, dentro del tronco encefálico vamos a encontrar los núcleos de los nervios craneales, ya que luego vamos a ver más adelante. ¿Qué más vamos a encontrar? ¿Qué otros núcleos vamos a encontrar? Vamos a encontrar los núcleos de relevo. Acá encontramos, por ejemplo, los núcleos de Gold y de Burdach, que son los centros de relevo de la vía del tacto fino, ¿no? También vamos a encontrar estructuras de asociación, como las olivas, que te mencioné en el bulbo raquídeo, y estas estructuras que son el núcleo, los colículos, que son muy importantes para la vía de asociación de la vía visual. Además encontramos el origen de algunas estructuras de la vía extrapiramidal. Ahí les deben haber explicado que la vía motora voluntaria es la vía piramidal, y todo lo que regula el movimiento voluntario y nosotros no podemos controlar, eso se llama extrapiramidal. Y acá encontramos dos estructuras principales en el tronco encefálico: el núcleo rojo, que ayer lo deben haber visto con el doctor Vallejos, que de ahí sale una vía que se llama la vía rubroespinal, que es muy importante para nosotros cuando estábamos dentro del útero. Y la sustancia negra, que no está acá graficada, que es muy importante porque ahí está la principal fuente de producción de un neurotransmisor que se llama dopamina, que es muy importante para conducir adecuadamente la motricidad voluntaria. Cuando esto se lesiona, es conocido que se produce la enfermedad de Parkinson, ¿no? Muy bien, y aparte de estos dos grupos de núcleos, se encuentra también la formación reticular. ¿Qué es la formación reticular? La formación reticular es una estructura muy antigua que aún mantenemos, que está desarrollada más en los reptiles, que está relacionada con el sistema de la conciencia, con el sueño, la vigilia y con funciones viscerales, ¿no? Como los latidos cardíacos y la respiración, que la vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces no se olviden, ¿qué estructuras funcionales encontramos dentro del tronco encefálico? Los núcleos de los nervios craneales, los núcleos propios y la formación reticular. Dentro de los núcleos propios no se olviden que está el relevo de las vías sensitivas, núcleos que forman parte de las vías de asociación dentro del tronco encefálico y núcleos que forman parte de la vía extrapiramidal. Muy bien, ahora vamos a ver la sustancia blanca. Entonces, ¿qué haces debes conocer dentro de la sustancia blanca? Pues son los haces que tú ya has visto, ¿no? Los haces largos, ¿no? Que son la vía motora voluntaria y la vía sensitiva. Ayer viste la vía motora voluntaria en médula espinal. Entonces, la vía motora voluntaria está formada por el haz corticoespinal, que ya sabes que viene de la corteza y que va bajando hasta la médula espinal, que está señalado acá en rojo. Como te mencioné, pasaba por el pie peduncular, por la protuberancia anular y por el bulbo raquídeo. Entonces acá tenemos cómo está descendiendo hasta que llega acá a la decusación piramidal, donde decusa 85% decusa al lado contralateral y 15% se mantiene, ¿no? Y al final es todo decusa, ¿no? Muy bien, esa es una vía larga muy importante. La otra vía larga importante es la vía sensitiva, que la han visto ayer, que tenía dos partes, ¿no? El sistema anterolateral, por donde estaba pasando el tacto grueso y la temperatura y el dolor, que cuando asciende por el tronco encefálico se conoce como lemnisco espinal. Y la otra parte de esta vía larga sensitiva es el haz de Gold y de Burdach, que cuando llega acá al bulbo raquídeo hace sinapsis con el núcleo de Gold y de Burdach y luego hace una decusación, ¿no? Donde decusan 100% de los haces sensitivos y ascienden como lemnisco medial. Luego estas dos estructuras en el mesencéfalo se juntan y forman lo que se conoce como escuadra sensitiva y luego van a ascender hacia el tálamo y luego a la corteza sensitiva. Aparte, está acá dibujado otras vías que no están relacionadas con ni lo motor ni lo sensitivo, que son las vías cerebelosas. Las vías cerebelosas son vías que están relacionadas con estructuras con la médula espinal y con el cerebelo y con los hemisferios cerebrales. Y básicamente se quedan ahí y hacen un circuito ahí, propiamente dicho, en el tronco encefálico, que vamos a ver más adelante. Muy bien, vamos a estudiar la primera parte
de la sistematización del tronco encefálico, que va a ser los nervios craneales. ¿Ya? No, pero no lo grabes. Ponlo todo junto. Ponlo todo junto. ¿Qué pasó? Ponle aceptar. No, que acá no aparece. Entonces pongo habilitar contenido. No se puede. Te digo, no escapa. Que el otro lo he puesto al suprimir. Ahí está. Listo. Ya, entonces vamos a ver los nervios craneales, ya que es la segunda gran parte de esta clase. Y es la más importante. ¿Por qué es importante estudiar los nervios craneales? Es importante estudiar los nervios craneales porque te va a servir para su práctica clínica cuando sean médicos. Le va a servir mucho para su examen clínico neurológico. Entonces es importante comprender la neuroanatomía de los nervios craneales, valga la redundancia, para que ustedes puedan de alguna forma explicarse cómo se produce la lesión de cada uno de ellos. Muy bien. Entonces vamos a empezar con cada uno de los nervios craneales y primero vamos a dar una introducción. Deben saber que los nervios craneales, que son 12, actualmente la Terminología Anatómica Internacional reconoce 12 nervios craneales, son nervios especiales, son nervios muy parecidos a los nervios espinales, esos 31 pares de nervios que encontramos emergiendo de la médula espinal, son muy parecidos, pero estos nervios tienen algo especial. Primero deben saber que, o también conocido como pares craneales, aunque mal dicho pares craneales, estos nervios, como nosotros conocemos, emergen del tronco encefálico y salen por agujeros de la base del cráneo. Entonces, esa es una gran diferencia con la médula espinal. Entonces, así como salen por agujeros de la base del cráneo, pueden lesionarse también ahí. Por eso es importante conocer por qué agujeros salen de la base del cráneo. Además que están regidos por una ley que se llama la ley de la simetría, que básicamente rige toda la anatomía de nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos, si pasamos una línea que nos divide nuestro cuerpo en izquierda y derecha, van a darse cuenta que todo está simétricamente distribuido, ¿no? Al menos de vista externa, ¿no? Igual en el sistema nervioso central. Tenemos dos nervios, pero un nervio a cada lado, ¿ya? Muy bien. Antiguamente, cuando se estudiaba el tronco encefálico, un inglés llamado Willis decía que solo existían 10 pares de nervios craneales. Él consideraba que el primer nervio craneal, que es el olfatorio acá, y el segundo, que es el óptico, no pertenecía al grupo de nervios craneales. ¿Por qué? Porque no se originaban en el tronco encefálico. Y es cierto, porque no se originan en el tronco encefálico. Pero al emerger de la base del cráneo y estar distribuidos a nivel cefálico, o sea, en la cabeza, se les considera dentro de los nervios craneales. Un italiano llamado Vianney dijo que había 13 pares de nervios, o sea, agregados 2, había uno más. Nosotros tenemos un nervio craneal más que cuando estamos desarrollándonos dentro del útero tiene que involucionar, porque si no involuciona ese nervio va a producir, no va a dejar que se desarrollen nuestros órganos sexuales. Ese nervio se llamaba el nervio terminal o el nervio craneal cero, ¿no? Como así le decían. Ese nervio se encontraba en el bulbo olfatorio. De ahí habían células que luego van a mirar al hipotálamo. Esas células son importantes porque son las células gonadótrofas. Son células que van a producir gonadotrofinas para que nosotros cuando nos desarrollemos dentro del útero podamos diferenciarnos sexualmente entre masculino y femenino, ¿no? Hay un síndrome que se llama el síndrome de Kallmann, en la cual estas células no migran, ¿no? Y están asociados también a la anosmia o pérdida de la olfacción, por lo cual no han migrado. Y cuando nacen, tienen una ambigüedad sexual.
por no tener esos núcleos, ¿no? Muy bien. Pero actualmente, como les dije, desde 1902, por este alemán llamado Dick-Yassir, se considera que tenemos 12 pares de nervios craneales. ¿Ya? Digamos que esto es lo último que ha sido hace 2 siglos, ¿no? Pero más de un siglo. Estos 12 pares de nervios craneales tienen un origen aparente y un origen real, como les dije. Entonces, ¿cuál es el origen aparente? El que yo les expliqué cuando estábamos viendo tronco cefálico. Y el origen real es el que les voy a enseñar ahora, que es el que deben manejar ahora, ¿no? Si están estudiando una carrera médica, para que conozcan de dónde realmente están originándose los nervios craneales y cómo esto se relaciona con sus lesiones. Muy bien. Entonces, ¿qué debes saber sobre cada nervio craneal? Primero, debes saber su número y su nombre, que parece complicado, ¿no? Cuando yo estaba en la secundaria, me enseñaron este tema, bueno, someramente, ¿no? Como para la preparación preuniversitaria, y aprenderse 12 nervios craneales, sabías que tenías el primero, el segundo, hasta el duodécimo, pero aprenderse cada nombre y con cada función era bien complicado, ¿no? Entonces me acuerdo que mi profesor de academia me había enseñado una mnemotecnia, ¿no? Al inicio para aprenderlos, ¿no? Pero luego ustedes van a tener que aprenderlos así en orden. Y vas a ver que es bien fácil, ¿ya? Es bien fácil. Entonces, primero lo que tienen que saber es el número y el nombre, ¿ya? ¿Qué más debes saber? El origen aparente, de dónde emergen los nervios craneales. Aparte, debes saber los componentes funcionales que te voy a explicar ahora. ¿Qué componentes funcionales forman a los nervios craneales? Su origen real, de dónde están saliendo, de qué núcleos, dónde decusan, hacia dónde llegan, etc. ¿Por qué agujeros de la base del cráneo están emergiendo? Y esto es muy importante. Esto probablemente lo vayan a ver en el segmento de cabeza y cuello. Pero igual lo voy a mencionar acá. La distribución. Es importante saber cómo es que cada nervio craneal se distribuye luego de emerger por la base del cráneo. Y hasta a qué órganos lleva y qué función tiene cada uno. Y así como su función, debes conocer cómo poder examinarlos y cómo es que se produce la lesión. Por ser un curso de anatomía, en realidad solo deberíamos estudiar hasta acá. La evaluación yo lo he puesto dentro de la presentación para que sepan que en realidad es bien fácil, no es nada del otro mundo. Probablemente ustedes lo van a llevar cuando estén en tercer o cuarto año, cuando lleguen su curso de introducción a la clínica, en el apartado de semiología. Cuando les enseñen lo que es el examen físico neurológico, les van a enseñar esto. Yo que he acabado el internado hace poco, uno se da cuenta que cuando en la historia clínica, cuando ponen nervios craneales, siempre ponen no alteraciones, ¿no? Entonces nunca detallan, y uno se pregunta si de verdad uno ha examinado todos los nervios craneales y si hay alguna lesión o no, ¿no? Entonces, por eso es importante esta clase de acá. Ya, muy bien. Entonces, como resumen, les dejo acá, no lo voy a repasar porque ustedes lo van a ver más adelante en sus clases. Como ven acá, esta es la base del cráneo visto del exocráneo en una vista inferior. Si te das cuenta, la base del cráneo tiene varios agujeros por donde están emergiendo nervios, arterias, etc., ¿no? Y tú cuando acabes probablemente tu curso de anatomía te vas a aprender todo. Y cuando llegues a tu curso de neurología o neurocirugía, te vas a acordar todo probablemente también. Estos son todos los nervios craneales y por qué agujero emergen. Es muy importante saber por qué agujero emergen. Porque alguna lesión que comprometa alguna estructura o algún agujero de la base del cráneo puede lesionar algún nervio craneal. Por eso es muy importante, ¿no? El más conocido, por ejemplo, es el conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno por el cual está emergiendo dos nervios, que es el facial y el vestíbulo coclear, es frecuente obturado por una neoplasia benigna que se llama el neurinoma del acústico. Al obstruir ese tumor, lesiona el séptimo y el octavo. Entonces el paciente debuta con una parálisis facial y con una sordera neurosensorial. Y eso tú lo sabes conociendo que por esa estructura está pasando el conducto, por esa estructura que es el conducto auditivo interno, o meato auditivo interno, está pasando el séptimo y el octavo, etcétera, ¿no? Incluso hay síndromes que tienen nombres propios, por lo cual están descritos que por donde está pasando ese nervio craneal
esa estructura ósea que ha sido obturada, lesionada, etcétera, lesiones craneales. Muy bien, que son estos de acá, ¿no? Este es un resumen de este librito de acá, que es un librito muy bueno para estudiar nervios craneales. Estudiar un tema es muy diferente cuando tú lo estudias más adelante, ¿no? Cuando yo estudié este tema en primer año de la universidad, me parecía, todo lo que estudiaba me parecía solo para dar un examen, ¿no? Pero cuando ya llegué al cuarto año, quinto año, me di cuenta de que todas esas cosas me servían, ¿no? Y cuando estaba llevando neurología, me puse a leer este libro. Y me daba cuenta de que todo lo que había estudiado de la base del cráneo, e incluso yo ya lo estaba enseñando en la cátedra, estaba relacionado con las lesiones, ¿no? Y algunas lesiones incluso las veía en el hospital, ¿no? Muy bien, vamos a pasarlo porque ahorita no es importante que aprendan esto, solo es para que sepan que existe, por ahora, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar ahorita de la sistematización del tronco cefálico, pero parece muy importante recordar cómo es que se desarrolló el tronco cefálico. Como ustedes saben, el sistema nervioso central se desarrolla de una estructura que se llama ectodermo. En la tercera semana de desarrollo embriológico, el embrión tiene 3 láminas o 3 capas. Una es el ectodermo, el otro es el mesodermo y el otro es el endodermo. El ectodermo tiene 2 partes, una parte que se llama neuroectodermo y otra parte que se llama ectodermo superficial. El ectodermo superficial va a dar origen a la piel y a todos los anexos cutáneos, ya sean los cabellos y las uñas. Y el neuroectodermo va a dar origen a todo el sistema nervioso central. El neuroectodermo, por esa estructura dorsal que se llama la notocorda, que luego más adelante va a formar la columna vertebral, de manera molecular hay mediadores químicos que hacen que este ectodermo se engrose y que sus células se diferencien en neuroblastos, y esa estructura engrosada se le conoce como placa neural. Esta placa neural se va a invaginar, así como un libro, y va a formar una estructura que se llama el surco neural. Este surco neural tiene que cerrarse en su parte dorsal para formar el tubo neural. Se termina de cerrar en los 2 polos, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. La parte anterior, que es la parte cefálica, que se llama el neuroporo anterior, y que cuando no se cierra forma una malformación congénita llamada anencefalia. Y en la parte posterior o dorsal o caudal está el neuroporo posterior, que cuando no se cierra eso se llama espina bífida. Muy bien, cuando se cierra y forma el tubo neural, este tubo neural en la parte caudal o en la parte más inferior va a dar origen a la médula espinal, como deben haber visto ayer. Entonces, este es el tubo neural que va a dar origen a la médula espinal. Entonces, funcionalmente este tubo neural lo vamos a dividir en 2 mitades. La mitad anterior, que está acá en rojo, y la mitad posterior, que está en azul. La mitad anterior, como te enseñaron ayer, es motor o sensitivo. Es motor, ¿no? Y la parte posterior es sensitiva. ¿Ya? Muy bien. Esta parte anterior, que embriológicamente era la placa basal, y esta parte sensitiva, que embriológicamente era la placa alar, la podemos dividir a su vez en 2 partes, de tal manera que tendríamos 4 grupos neuronales, ¿no? Entonces, si se acuerdan, el sistema nervioso se puede dividir funcionalmente en lo somático, en todo lo voluntario, en todo lo que tú haces conscientemente, y también se puede dividir en visceral, en todo lo que tú no puedes hacer, pero sigue funcionando y tú no te das cuenta, que es lo visceral. Entonces tenemos somático y visceral, y tenemos motor y sensitivo. Entonces, tanto la parte motora como la parte sensitiva tienen su parte somática y la parte visceral. Como deben haber visto ayer en la clase, las partes somáticas se encuentran en las regiones extremas. En la región anterior encontramos la parte somática motora y en la parte posterior encontramos la somática sensitiva. Y en el centro encontramos la parte visceral. En la parte posterior, la parte visceral sensitiva, y en la parte anterior, la parte visceral y motor. Que lo han visto ayer en médula espinal, es un repaso. Entonces, cuando la médula espinal termina así, como es una médula ya adulta, donde la sustancia gris se ha conformado acá central y la sustancia blanca periférica, se mantiene de igual manera estos 4 componentes funcionales de la médula espinal. Tenemos
la parte somática en los extremos, tanto sensitivo como motor, y la parte visceral en el centro. ¿Y esto por qué? Porque esta estructura tubular ha crecido a expensas de esa parte central que está llena de líquido cefalorraquídeo y que en la médula se conoce como epéndimo. ¿Te has dado cuenta? Todo ha crecido menos lo del centro. Y esto del centro se queda como epéndimo. El tronco cefálico es igual, es igualito, pero en vez de formar esta estructura que es el epéndimo, va a formar ¿qué estructura? El cuarto ventrículo. Entonces, tenemos acá, de igual manera, en el tronco cefálico, somatomotor, somatosensitivo, víscerosensitivo y vísceromotor. Igualito. Pero ¿qué hay en el tronco cefálico que no hay en la médula espinal? Los sentidos, ¿sí o no? Entonces se agregan dos componentes funcionales a cada uno. ¿Qué vamos a ver? Así como en la médula espinal esto crecía y formaba el epéndimo, acá la disposición de esos componentes funcionales va a ser dada porque se va a formar el cuarto ventrículo de manera dorsal. Entonces, en vez de crecer de manera excéntrica, va a abrirse por su lado posterior y va a formar el cuarto ventrículo acá. Y todo lo que es somático, que estaba en los extremos, y todo lo que es somatomotor, que estaba en la parte más ventral, se va a juntar y se va a hacer medial. Todo lo que es visceromotor va a estar a los lados y los somatosensitivos va a estar en los extremos. Como te das cuenta, la disposición de los componentes funcionales de la médula espinal se mantiene, pero por la formación del cuarto ventrículo, que se hace como si se estuviera abriendo un libro, la parte somatosensitiva se va a ubicar en los extremos y la parte somatomotora se va a encontrar en la parte más ventral y medial. Y así es como se van a disponer los nervios craneales. ¿Ya? Te vas a dar cuenta que los núcleos nervios craneales somatomotores se encuentran en esta región, los somatosensitivos en el extremo lateral y los viscerales en el medio entre ambos. ¿Ya? Esto es para que entiendan cómo es que se disponen los núcleos de los nervios craneales. Y te das cuenta, los componentes funcionales que tú habías visto en la médula espinal ayer son los mismos que están en el tronco cefálico, agregándose solo los componentes de los sentidos, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, para la sistematización de los nervios craneales debemos saber que los componentes funcionales de los nervios craneales son 6. Son los 4 que ya conocíamos de la médula espinal, más 2 agregados. ¿Cuáles son 2? Vamos a ver. Muy bien. Tenemos de los componentes funcionales sensitivo, o también conocido como aferente. El término más adecuado en las neurociencias para hablar de la direccionalidad de las fibras nerviosas es aferente y eferente. Pero por didáctica nosotros siempre decimos que aferente es sensitivo y eferente es motor. Pero cuando se estudian más a fondo los temas, cuando vean por ejemplo la clase de núcleos basales, se van a dar cuenta que aferente y eferente solo te dice si está saliendo o si está entrando nada más. No necesariamente sensitivo o motor. Pero por didáctica y por estudio ahora, se dan cuenta que sensitivo y aferente es lo mismo, ¿ya? Motor o eferente también es lo mismo, ¿no? Entonces, el sensitivo que habíamos visto, sensitivo general, ¿no? Es el famoso somatosensitivo, ¿no? Somatosensitivo, sensitivo general, que ayer lo han visto. ¿Se acuerdan del tacto? Tacto fino, tacto grueso, temperatura y dolor. Y la propiocepción. Eso es somatosensitivo. O sensitivo general, como lo vamos a ver más adelante. Lo que es sensitivo visceral, que ayer probablemente se los haya mencionado someramente, son todas las estructuras viscerales que dan aferencias al tronco cefálico. Hay estructuras viscerales que nosotros no sabemos ni nos damos cuenta, pero dan información al sistema nervioso de nuestras vísceras. Por ejemplo, de a cuánta frecuencia de latidos está mi corazón, eso lo manda al tronco cefálico y luego va al hipotálamo y ahí regula cuánta frecuencia cardíaca tengo o no. Esa información está dada por este componente funcional, víscero-sensitivo, ¿no? O sensitivo visceral, no importa el orden. En la parte motora ya habíamos visto ayer el motor somático. Entonces, toda la actividad motora voluntaria dada por la piramidal tiene el componente motor somático. Y todo el componente motor visceral que nosotros no nos damos cuenta, por ejemplo, el latido de los corazones, nuestra respiración, el peristaltismo del tubo gastrointestinal, está dada por la parte motora visceral. Muy bien, tenemos sensitivo y motor, y estos 4 componentes que ya los has visto ayer. ¿Qué se agrega? ¿Qué es lo especial en el tronco cefálico? Esto de acá, sensitivo especial. Hay ciertos nervios del tronco cefálico, ciertos nervios craneales
que tienen este componente. Por ejemplo, el nervio óptico. El segundo nervio craneal tiene este componente, que es sensitivo especial. Este nervio craneal no transporta ni sensibilidad visceral ni sensibilidad general. Transporta una información, que en este caso es una radiación óptica, que es la luz visible, ¿no? Este componente se llama sensitivo especial. No se olviden, dentro de los componentes funcionales de los craneales tenemos tres componentes: sensitivo general, sensitivo visceral y sensitivo especial, que son los 5 sentidos, ¿no?, que vamos a ver. En la parte motora se agrega esto que se conoce como motor branquial. Cuando lleven sus clases de embriología se van a dar cuenta que los músculos, todos los músculos que tenemos dentro del cuerpo no derivan conjuntamente. Los músculos que todos conocemos, los músculos de las 4 extremidades, los músculos del tórax, los músculos de la pared abdominal, son músculos que se derivan de una estructura que se llama somítica. Por eso los músculos se llaman somíticos. Los músculos que derivan de unas estructuras del aparato faríngeo que se llaman los arcos branquiales se conocen como los músculos branquiales y que tienen una inervación especial y tienen un componente funcional especial, que les voy a decir más adelante qué músculos son branquiales, ¿no? Este componente extra se llama motor branquial, ¿ya? Por si acaso. Entonces, recapitulando, los nervios craneales tienen 6 componentes funcionales, ¿ya? Estos 6 componentes funcionales están distribuidos en sensitivos y motores. Los sensitivos son general y visceral, que ya los he visto en medio espinal, y los especiales. Dentro de los motores tenemos somático y visceral, y agregados los motores branquiales. Muy bien. Ahora tú me dirás, que probablemente alguno ha venido leyendo la clase o leyendo su libro en anatomía y dirán, pero esto yo no lo he visto nunca, ¿no? O si has venido al curso para repasar, pero a mí nunca me han enseñado esto, ¿no? Y probablemente te han enseñado esto de acá. A mí cuando me enseñaron la sistematización de nervios craneales, me lo enseñaron con esto de acá, que está en este librito de acá, que es un libro hindú, que todavía es vigente, la última edición es del 2014, donde dicen que hay 7 componentes funcionales. Y es cierto, no, tampoco está incorrecto, pero a mí me parece que por didáctica y por embriología, me parece mejor explicarlo de esta manera. Pero si revisan, no les vaya a parecer extraño que van a encontrar estas siglas, ABE, ACE, ABG, que son los sinónimos de lo que está acá al costado, ¿ya? Y es lo mismo. Aferente, somático, general. Sensitivo, general, es lo mismo. Somático, general, es lo mismo, ¿ya? Sino que por didáctica yo prefiero estudiarlo así, y así los voy a enseñar durante toda la exposición. Si lo quieren revisar, ¿dónde está esta clasificación? Se encuentra en este librito de acá arriba, que la última edición creo que es del 2017, me he olvidado poner la fecha acá, ya que es este libro que está acá arriba. Es un muy buen libro. Este libro, aparte de explicarte cómo es que los nervios craneales se estudian en su anatomía, también te enseña cómo evaluarlos y cómo es que su lesión se traduce, ¿no? Es un libro muy cortito también, y está en internet también, lo pueden buscar ahí. Muy bien. Entonces, como te dije, había 6 componentes funcionales, o al menos como lo vamos a estudiar nosotros. Entonces, hay componentes sensitivos y componentes motores. Entonces, los componentes sensitivos, como te había explicado, el sensitivo general, que es el que conocemos todos, es tacto, dolor, temperatura, presión, vibración y propiocepción, que es todo lo mismo que hemos visto ayer, sino que la médula espinal, si te has dado cuenta, solo maneja del cuello para abajo. Del cuello para arriba lo van a hacer los nervios craneales, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿quién hace el tacto, dolor, temperatura? De la cabeza, los nervios craneales. El segundo componente, que es el sensitivo visceral, va a transportar información sensitiva de las vísceras, como hemos visto, ¿no? De la parte motora somática se va a encargar de la información de los músculos que se derivan de los somites, que son la mayor cantidad de músculos de todo el cuerpo. El 80% de los músculos se derivan de los somites, el 20% en número se derivan de los arcos branquiales. Y la parte motora visceral, que es el que se encarga de inervar a todas las vísceras, ¿no? Que acá en los nervios craneales se agregan nuevas vísceras que no estaban relacionadas con la médula espinal, ¿no? Por ejemplo, los músculos involuntarios, como el iris,
Por ejemplo, glándulas, como las glándulas lacrimales, las glándulas salivales, y músculos lisos, que por ejemplo el tracto gastrointestinal, ¿no? que está inervado por el vago. Muy bien, el tercer componente que se agrega, como te dije, es el sensitivo especial, y donde están acá los 5 sentidos, ¿no? Olfato, visión, gusto, audición y equilibrio. Esos son los 5 sentidos. Eso es lo que se está agregando a lo que tú ya habías estudiado ayer. Y el sexto es el motor branquial, que son esos músculos que no derivan de los somites, sino derivan de los arcos branquiales. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo es esto, no? ¿Qué es este chamullo de los componentes funcionales, ¿no? ¿Cómo se explica esto dentro de la sistematización de los nervios craneales, ¿no? Pues, para que te des cuenta, un núcleo de un nervio craneal, un núcleo que va a formar algún nervio craneal, está compuesto por algún componente funcional. Un ejemplo es el núcleo del hipogloso. Tú debes saber ya que el nervio hipogloso se encarga de mover los músculos de la lengua. Entonces, esos músculos de la lengua, que son derivados de los somites, tienen un componente motor somático. Entonces, tenemos el núcleo del hipogloso, cuyo componente funcional es el motor somático. Ahora, este núcleo neurocraneal puede tener un componente funcional, como es el hipogloso, o puede tener varios, puede tener más de uno. Y a su vez, este nervio craneal puede tener más de un núcleo. Entonces, como te das cuenta, este núcleo de este nervio craneal tiene uno o más componentes funcionales, y este nervio craneal está compuesto por uno o más núcleos de nervios craneales. Cada uno de estos núcleos van a formar el nervio craneal, y cada uno de estos núcleos producen una función diferente que conforma el nervio craneal y llega al órgano diano. Por ejemplo, este núcleo de acá. Acá tenemos un corte del mesencéfalo. Lo que estamos viendo acá es la emergencia del tercer nervio craneal. El tercer nervio craneal tiene dos núcleos. Un núcleo que está acá en rojo, que es el núcleo oculomotor, y otro núcleo que está acá en azul, que es el núcleo de Edinger-Westphal, o el núcleo parasimpático del oculomotor. Este núcleo oculomotor, el que está acá en rojito, que se va a encargar de inervar a los músculos extrínsecos del ojo, tiene un componente. Como estos músculos son derivados de los somites, entonces su componente es el motor somático. Este núcleo solo tiene un componente funcional. El núcleo de Edinger-Westphal, que es el que está acá en azul, se encarga de inervar al músculo constrictor de la pupila, para que nosotros, cuando tengamos un estímulo luminoso muy fuerte, hagamos constricción de la pupila o miosis. Este núcleo, como se encarga de mover una estructura visceral, que es el músculo del iris, su componente es motor visceral. Muy bien, y estos dos núcleos, como te das cuenta, están formando el tercer nervio craneal. Y este tercer nervio craneal, cada núcleo va a ejercer su función en su órgano diana, que en este caso es los músculos extrínsecos del ojo. El núcleo oculomotor va a ir a todos estos musculitos que se encargan de mover el ojo, y este núcleo de Edinger-Westphal va a ir al iris, donde se encuentra el músculo constrictor de la pupila. Muy bien, entonces ha entendido más o menos cómo es que se componen los nervios craneales. Entonces vamos a ver cada uno de los nervios craneales con sus componentes funcionales y con sus órganos diana y su función de cada uno. Y te vas a dar cuenta que conociendo la función podemos evaluarlos, y conociendo cómo evaluarlos podemos detectar lesiones de cada uno de los nervios craneales y cómo es que se traducen clínicamente, o cómo es que podemos objetivarlos nosotros cuando hacemos el examen físico. Muy bien, estos son todos los núcleos de los nervios craneales. Y como todo en anatomía, y es así, asusta cuando vemos un montón de nombres en una sola lámina, ¿no? Entonces vamos a desglosar uno por uno. Muy bien. Esto es para recordar lo que le decía, el origen embrionario de los músculos. Los músculos, como te dije, se podían derivar de los somites o de los arcos branquiales. Este es un embrión entre la cuarta y la quinta semana, que está desarrollando ya su aparato faríngeo. Lo que está en azul atrás, es lo que estamos viendo, es el tubo neural, que ya no es tubo neural, sino se ha convertido ya en vesículas encefálicas. Parece que ya tuvieron las 5 vesículas encefálicas, por eso digo que es entre la cuarta y la quinta semana. Y como vemos acá, hay unas estructuras adyacentes a este
tubo neural, que son los somites. Estos somites van a dar origen a los músculos somíticos, que son la mayoría. Estos somites tienen tres estructuras que van a ver más adelante, que son el dermatoma, el miotoma y el esclerotoma, ¿no? El dermatoma va a ser un segmento de piel inervado por una sola raíz nerviosa, que lo deben haber visto ayer. El miotoma es un grupo muscular inervado por una sola raíz nerviosa, ¿no? Por ejemplo, el miotoma del bíceps, ¿no? El miotoma del bíceps es el C5, C6. Es un grupo muscular, es el grupo flexor del codo, que está inervado por una sola raíz nerviosa, que es C5, C6 aproximadamente, ¿no? Estos son los somites, que van a dar origen a la mayor parte de todos los músculos del cuerpo humano, que vienen a ser los músculos del tórax, los músculos de la pared abdominal, los músculos de todas las extremidades, los músculos de la espalda o el dorso, los músculos de la lengua y los músculos extrínsecos del ojo. Estos son todos los músculos somíticos, en resumen. Pero hay músculos que no se derivan de los somites, no, pero lógicamente derivan de estas estructuras que son los arcos branquiales. Los arcos branquiales tienen una estructura que se llama el surco branquial, que si te das cuenta, mira, justo acá están emergiendo los nervios craneales en el embrión, en que justo están llegando a estas estructuras, que son los músculos branquiales. Estos músculos branquiales son básicamente los músculos de la masticación, que son 4 pares de músculos que tenemos para mover la articulación temporomandibular, los músculos de la mímica, los músculos de la expresión facial, los músculos del paladar, los músculos de la faringe y los músculos de la laringe. Estos son todos los músculos, y los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Estos son todos los músculos que se han originado en los arcos branquiales, que por lo tanto tienen componente motor branquial. ¿Ya? Este es el resumen. Muy bien. Esta es una pregunta que frecuentemente hacen en la cátedra de mi facultad, que forma parte del examen parcial de neuroanatomía, o bueno, formaba parte cuando yo llevé el curso hace 7 años. Entonces, ponían este cuadrito, ¿no? Pero con los componentes antiguos, ¿no? Te ponían completar los componentes funcionales. Y lo que tú tenías que hacer es con una X marcar qué componente funcional le pertenecía a cada uno, ¿no? No creo que esta pregunta valía como 10 puntos, ¿no? O sea que si no la hacías completa, fallas el examen. Es una pregunta bien injusta, ¿no? Creo que después de mi examen, que varios de nosotros fueron al sustitutorio, quitaron esta pregunta, ¿no? Entonces, no te asustes, ¿no? Vamos a hacer este esquema al último. Te vas a dar cuenta que por todo el recorrido que vamos a pasar de todos los 12 nervios craneales, que lo vamos a hacer en 2 partes, porque, ¿qué hora es? Entonces vamos a ver el primero y luego lo hacemos en 2 partes, ¿ya? Para ver cada uno de los nervios craneales, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el nervio, para mí, que es el nervio más olvidado de todos, este nervio que nunca examina en el examen físico, que es el primer nervio craneal, que algunos ni siquiera lo consideran un nervio craneal, ¿no? Que es el nervio olfatorio, y que probablemente si tú pierdes este nervio, no te hagas bolas, ¿no? Ha perdido el nervio olfatorio, ha perdido la olfacción, no pasa nada, ¿no? Pero es un nervio muy importante y al examinarlo te puede traducir información muy importante de alguna lesión que tengas, ¿no? Este nervio olfatorio, como te dije, no lo consideraba nervio craneal porque no se origina ¿de dónde? No se origina del tronco cefálico, sino se origina de una estructura que se encuentra aquí. Este es un corte sagital de las fosas nasales, donde acá vemos la nariz, las narinas, y acá encontramos esta región que es la región respiratoria o la región conductiva, y acá arriba encontramos la región olfatoria, donde encontramos la mucosa olfatoria, que si nosotros la ampliamos, vamos a ver esto de acá. Esta mucosa olfatoria tiene células especiales, son neuronas bipolares especiales que pueden convertir un estímulo químico en un estímulo eléctrico. Imagínate, ¿no? Estas células se llaman las células olfatorias. Estas células olfatorias, cuando nosotros estamos caminando por la calle y pasamos, por ejemplo, por un lugar un basurero, todas este olor fétido, que son moléculas químicas muy volátiles, que se transportan por el aire, cuando llegan a la región de la mucosa olfatoria, estimulan estos puntitos rojos, estimulan su botón sináptico, que hace una transducción, que es convertir un tipo de energía en otra, en este caso es energía química en energía eléctrica,
hace que esta neurona se despolarice, o sea que se active, ¿no? Lo van a ver en fisiología, ¿no? Por lo cual, en su membrana celular van a entrar ciertos iones que van a hacer que esta neurona se active y conduzca a un impulso nervioso. Entonces, la primera neurona de la vía olfatoria, la primera neurona que forma parte de toda la vía olfatoria es esta neurona, que se llama la neurona olfatoria o neurona olfatoria primaria, o también conocida como la célula de Schultz. Esta neurona transmite el impulso y va a juntarse con los axones de varias neuronas y va a atravesar una estructura ósea que se llama la lámina cribiforme o la lámina cribosa del hueso etmoides. Para que te des cuenta, estos axones juntos forman el nervio olfatorio. ¿Qué quiere decir? Que el nervio olfatorio no existe. Son varios nervios olfatorios, que son los filetes axonales de esta neurona olfatoria. Entonces, no existe el nervio olfatorio como tal, sino existen los nervios olfatorios, digamos, ¿no? Que están atravesando esta estructura ósea que se encuentra en el cráneo, que se llama el hueso etmoides, que tiene una estructura que está cribada, o sea, está como una malla y por ahí están pasando los axones y que van a llegar a esta estructura ovoidea que se llama el bulbo olfatorio. Ahí los axones van a hacer sinapsis con la segunda neurona, que se llama la neurona mitral. La neurona mitral va a transportar este estímulo eléctrico por esta estructura que se llama la cintilla olfatoria y luego va a transportar la información de este estímulo olfatorio ¿a dónde? A la corteza olfatoria primaria. Es ahí cuando los aromas que nosotros percibimos se hacen conscientes. El nervio olfatorio en los humanos no está muy desarrollado, está más desarrollado en los caninos, por ejemplo, ¿no? Por eso utilizan a los perros para encontrar drogas en el aeropuerto, etcétera, ¿no? Porque en ellos, si nosotros hacemos una disección de encéfalo, te vas a dar cuenta que su bulbo olfatorio es bien grande. Porque nosotros en la evolución, cuando desde homínidos evolucionamos al Homo sapiens sapiens, que somos ahora, tuvimos que ir perdiendo ciertas estructuras del sistema nervioso para dar origen a que se desarrollen otras. En los seres humanos está más desarrollado el lóbulo frontal, que se encarga de nuestro juicio, nuestro pensamiento, etcétera, ¿no? Que ha dado que la sociedad se forme. En cambio, y eso ha sido a expensas de otras estructuras del sistema nervioso. Esa estructura formaba parte en los mamíferos inferiores, formaba parte de otra estructura muy grande que se llamaba el rinencéfalo, que es una estructura, si nosotros vemos por ejemplo, el encéfalo de un perro, vamos a ver que el lóbulo frontal es casi el mismo tamaño que el bulbo olfatorio, ¿no? Pero es por eso, porque el perro es un animal instintivo, entonces necesita valerse más de los sentidos de su lóbulo frontal, ¿no? Porque nunca has visto un perro hablando de filosofía, ¿no? Entonces, por esa razón nosotros no lo tenemos tan desarrollado, ¿no? Muy bien, pero al humano primitivo, el nervio olfatorio o todo el sistema olfatorio servía para detectar los venenos, ¿no? ¿Cómo así los venenos? La mayor parte de los venenos naturales, los que están en la naturaleza, las sustancias, las hiedras venenosas, etcétera, todas esas hierbas producen moléculas químicas volátiles que podemos percibir y podemos darnos cuenta si es venenoso o no. Como cuando llegas a tu casa y tu mamá te dice que no te tomes esa botella porque ahí guarda la lejía, ¿no? Que es una botella de por ahí probablemente, pero ahí guarda la lejía, no sé por qué, ¿no? Pero tú la hueles y te das cuenta que tiene un olor alcalino. Un olor alcalino que es muy fuerte porque la lejía es una sustancia muy básica, ¿no? Y es peligrosa, ¿no? O sea, no te la vayas a tomar, ¿no? Muy bien. El sistema olfatorio está compuesto por estas estructuras. Como te dije, el epitelio o mucosa olfatoria, que es esto de acá, el bulbo olfatorio, el tracto o cintilla olfatoria, las estrías olfatorias, que son estas estructuras que van a transportar hasta la corteza olfatoria. Es ahí en la corteza olfatoria donde nosotros nos damos cuenta del aroma que hemos percibido, ¿ya? Pero eso no quiere decir que lo identificamos, porque para nosotros identificar un olor tenemos que haber aprendido ese olor. ¿Cómo tú sabes que cuando llega tu mamá a tu casa y tú hueles, dices, ella es mi mamá? ¿Por qué? Porque probablemente utilice el mismo perfume desde que tú la conoces. Bueno, tal vez lo haya cambiado, ¿no?
Pero tú te das cuenta porque tú, durante todo tu desarrollo de tu aprendizaje, cuando eras niño, aprendiste que ese aroma, que lo percibes gracias a esta vía olfatoria y que llega a la corteza cerebral, se ha relacionado con un recuerdo que tienes tú en la memoria. ¿Ya? Entonces, hay dos lesiones, por ejemplo, ¿no? Para diferenciar. Una cosa es perder la olfacción y otra cosa es perder ese recuerdo de ese aroma. Saber si un aroma es fétido o no depende de cómo tú lo hayas aprendido. Probablemente esas personas que están acá fuera de la facultad, de mi facultad, esas personas que viven en la calle, no les parezca fétido ese olor, porque se han acostumbrado dentro de su aprendizaje, dentro de sus recuerdos, ese aroma no es fétido para ellos. Pero nosotros pasamos y huele horrible, ¿no? Y nos parece desagradable. Eso es porque es algo aprendido. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver la mucosa olfatoria. Entonces, la mucosa olfatoria no solo está compuesta por la célula de Schultz, que es la neurona más importante, es la protagonista de esta vía, ¿no? También está formada por unas células llamadas las células sustentaculares, que se encargan de que estas neuronas olfatorias se regeneren. Estas células sustentaculares son multipotenciales, digamos, pueden regenerar otra célula olfatoria. Y te das cuenta, estas células siempre están muriendo. ¿Por qué? Por ejemplo, tú vas a una parrilla y empiezas a oler el humo, o por ejemplo vas a una fiesta y están fumando, y estas moléculas calientes, que son volátiles, queman la mucosa olfatoria y destruyen las células olfatorias. Pero las células olfatorias tienen una capacidad de regeneración muy alta y se regeneran a base de las células sustentaculares. ¿Ya? Muy bien. A su par, esta molécula, para que se impregnen, para que se peguen esas moléculas, necesitan una secreción mucosa. ¿Y quién produce esta secreción mucosa? Una glándula que se llama la glándula de Bowman. La glándula de Bowman se encarga de producir una secreción líquida, entre líquida y mucosa, que se encargan de que estos cilios puedan atrapar estas moléculas y puedan recepcionar ese estímulo químico, ¿no? Y como te das cuenta, mira, y acá se puede ver en este esquema del néter, que los axones de todas estas células olfatorias son amielínicos, o sea, no tienen mielina, y recién acá se envuelven de una célula de mielina y van a pasar por esto que es la lámina cribriforme del hueso del Moebius. La lesión más frecuente, estamos hablando anatómicamente, del nervio olfatorio es cuando se fractura este huesito de acá. Este hueso es bien delgadito. Si alguna vez tienen la oportunidad de tocar el cráneo, van a ver que esta parte usualmente ya está rota. Bueno, tiene un cráneo de humano, ¿no? Todos los cráneos, por ejemplo, con lo que yo estudiaba, me daba cuenta que ese hueso ya estaba roto. Y cuando lo tuve, el hueso ya conservadito, me daba cuenta que era bien delgadito, ¿no? Es para que pasen estos nervios, es bien delgadito y es bien fácil de fracturar. Un signo de que una persona pueda tener una fractura de la fosa craneal anterior es que haya perdido el olfato, ¿no? Y nosotros nunca nos damos cuenta, ¿no? Porque nunca examinamos el olfato, ¿no? Muy bien, esa es la mucosa olfatoria. Vamos a ver ahora la vía olfatoria. Como te dije, la vía olfatoria empezaba acá, en el bulbo olfatorio. Ahí está la primera sinapsis, ¿no? Hace sinapsis con la neurona mitral, la neurona en penacho, etcétera, con todas las células que están ahí y van a transportar información por la cintilla olfatoria. Esta cintilla olfatoria se divide en tres estrías. Tenemos una estría lateral, que es por la cual va a ir a la corteza olfatoria, acá, a la corteza principal. Tiene una estría olfatoria medial, que es la que se comunica con el otro lado. Gracias a Dios, este lóbulo olfatorio, perdón, esta cintilla olfatoria tiene una comunicación con el lado contralateral. Eso significa que al perder el olfato de un lado, de alguna forma, la información se transmite al otro lado. Entonces, tú no puedes oler por un lado, por una fosa nasal, pero la información se puede transmitir por el otro lado y ambas cortezas están interrelacionadas. Muy bien. Y la estría intermedia, que casi poco lo describen en los libros de anatomía, está conectada a un núcleo que es el núcleo amigdalino. Es por esa razón que el olfato y los aromas están muy relacionados con las emociones, ¿no? Por eso los aromas nos parecen agradables y desagradables gracias a esta estría intermedia. Muy bien. Cuando llega a la corteza olfatoria, llega a una estructura que se llama el uncus.
que es una estructura en el lóbulo temporal que tiene forma de gancho. Acá se encuentra un área que se llama el área piriforme. Acá se encuentra el área olfatoria primaria. Y te preguntan, ¿dónde se encuentra la última neurona de la vía olfatoria? Acá, en el área piriforme. Ahí está el área 28 de Brodmann. Brodmann, que es un alemán, a mediados del siglo XX, mientras hacía experimentos, no éticos con los judíos, pudo mapear de alguna forma que ciertas estructuras del encéfalo humano, lo hizo con monos y lo hizo con judíos, que al lesionarlas tenían una traducción clínica, ¿no? Él, por ejemplo, descubrió que si lesionabas la parte anterior del lóbulo frontal, las personas no podían mover un brazo, ¿no? Primero lo hizo con monos, ¿no? Gracias a él, nosotros sabemos que ciertas partes de la corteza cerebral sirven para cierta función. Éticamente, casi por ejemplo, no lo mencionan eso, ¿no? Pero él describió que acá en el uncus se encuentra una de las áreas de Brodmann importantes, que es la corteza olfatoria primaria, que es el área 28. Y es muy importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando hay una descarga eléctrica aquí en el uncus, por ejemplo, en la epilepsia del lóbulo temporal, estas células de acá se despolarizan a tal nivel que el paciente empieza a oler aromas que no están en el lugar. Eso se llama parosmia. Entonces, es frecuente que en las epilepsias de los lóbulos temporales el paciente te diga que durante momentos está en su casa así tranquilo y empieza a oler como si alguien hubiera pisado heces, ¿no? Y llega acá a la consulta y te dice, huele a caca. De la nada, estoy en mi casa y huele a caca. Y ya revisé todos lados, ya limpié mi sillón, ya me revisé los zapatos y no hay caca. Y ya limpié el baño, etc. Y no se ha dado cuenta que en realidad él está convulsionando. Esos momentos donde se produce esa parosmia que se llama cacosmia, se produce porque justo en esta área, que es la área 28 de Brodmann, se despolarizan neuronas. Eso se llama epilepsia del lóbulo temporal. Y eso tiene tratamiento. El tratamiento actualmente es quirúrgico, ¿no? Porque estas epilepsias del lóbulo temporal, a menos que le produzca mucha molestia, se pueden operar, ¿no? Y se resecciona el uncus, ¿no? Y ahí termina todo, ¿no? Muy bien, esta es la vía olfatoria. Entonces, conociendo la vía olfatoria, vamos a examinar. Entonces, ¿cómo puedes examinar a un paciente para saber si tiene una lesión o no del nervio olfatorio? Es facilito, ¿no? Primero, cuando vas a examinar a un paciente, tienes que asegurarte de que no haya ninguna estructura que obstruya la fosa nasal. Para eso haces una rinoscopía anterior. O la examinas simplemente con la linterna, ¿no? Tienes que buscar obstrucción, ¿no? La causa más frecuente de obstrucción nasal es la rinitis alérgica, ¿no? Que yo tengo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo amanezco en las mañanas con una cantidad excesiva de moco que tengo que expulsarla y que por esa razón en las mañanas uno no huele nada, ¿no? Entonces tú dices, entonces este paciente tiene una lesión en el nervio olfatorio. No, es falso, pues. Es falso porque tiene ahí moco que le está obturando la entrada a la mucosa olfatoria. Entonces lo primero que tienen que hacer cuando van a examinar el nervio olfatorio es buscar una obstrucción nasal. Si no hay nada, si no hay ninguna obstrucción, sin una estructura que lo esté tapando, entonces vamos a hacer el examen del nervio olfatorio propiamente dicho. Lo que van a hacer es, acá está Mark, a una persona le vas a pedir que con un dedo se tape una fosa nasal, porque vamos a examinar fosa nasal por separado. Y con los ojos cerrados se le va a exponer a un aroma. ¿Por qué es importante con los ojos cerrados? Porque el paciente puede simular que tiene una lesión o no. Entonces lo que tú vas a hacer es pedirle que cierre los ojos. Entonces, más o menos con maña, le vas a tratar de acercar y le vas a decir si percibe, ¿no? Entonces, si te das cuenta, no está todavía en la fosa nasal. Si te dice que está percibiendo algo, porque te está mintiendo, ¿no? Recién lo acercas, ¿no? Y te va a decir si lo percibe o no. Ahora, nosotros cuando examinamos el nervio olfatorio tenemos que hacernos valer de todo lo que tenemos a la mano, ¿no? Usualmente en el hospital no tenemos estos frasquitos que tienen elaborados ya con los 7 aromas elementales, que son alcanfor, acre, menta, etc. Entonces, lo que tú puedes hacer es elaborar un frasquito y andarlo, ¿no? Puedes poner, por ejemplo, un algodón con colonia o café, lo pones en un frasquito pequeño, esas ampollas de los medicamentos que hayan sobrado,
y eso le puedes poner para examinar el nervio olfatorio. O lo que puede ser otro que tenemos en la mano en el hospital es un algodón con alcohol, ¿no? Entonces, usualmente el alcohol es un poco irritante también, ¿no? Entonces, tratas de acercarlo más o menos para que pueda oler el alcohol y ver si está funcionando o no. Es facilito. Muy bien. Estos son los olores elementales. Así como hay los sabores elementales, que son 5, hay 7 aromas elementales. Si ustedes revisan los libros de semiología antiguos, dice que uno de los neurólogos están preparados para examinar el primer nervio, andaban con unos frasquitos preparados ya con cada de estos aromas elementales, ¿no? Pero por practicidad, uno debe andar, o sea, solo su frasquito en su estuche de todo su examen para hacer el examen físico, algo así pequeño, ¿no? Por ejemplo, yo ando con café, ¿no? Entonces tengo mi frasquito con café, que ya debo cambiarlo, ¿no? Cada cierto tiempo porque se malogra, ¿no? Muy bien. ¿Y cuáles son las alteraciones del nervio olfatorio? Las alteraciones del nervio olfatorio son la anosmia. La anosmia es la pérdida total de la olfacción. No confundir anosmia con lo que te había explicado. Una cosa es no percibir y otra cosa es no saber cómo es un olor, que son cosas muy diferentes. Como te dije, los olores nosotros lo hemos aprendido durante todo nuestro desarrollo cuando fuimos pequeños hasta que somos adultos. Y otra cosa es que te lesiones, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir a una persona, ¿y a qué huele la menta? ¿No? Sí, es un olor agradable, ¿no? Pero tú le pones la menta y no lo percibes, ¿no? Son cosas muy diferentes, ¿ya? Muy bien, ¿qué es hiposmia? Hiposmia es la disminución de la capacidad de la olfacción, que usualmente está relacionada con lesiones obstructivas, ¿ya? Casi hiposmia, propiamente dicho, no lo encontramos. ¿Qué es hiperosmia? Hiperosmia es aumento de la capacidad de olfacción, que es raro encontrar hiperosmia. Usualmente los pacientes con hiperosmia son pacientes psiquiátricos. La hiperosmia más frecuente que van a encontrar en el hospital es el de las gestantes. Las gestantes, o sea, las personas que están embarazadas, tienen mayor capacidad de olfacción. Se van a dar cuenta que todo les produce vómitos, ¿no? Es porque la olfacción, bueno, aparte de otros problemas hormonales, la olfacción la tiene muy aumentada, ¿no? Estos dos trastornos lo que yo les he explicado, ¿no? Parosmia. Parosmia es cuando tú te ponen un estímulo oloroso y tú lo hueles como si fuera otro, ¿no? Te pueden poner café y tú lo hueles a menta, o etcétera. Te ponen un perfume y tú hueles a otra cosa, ¿no? Etcétera. Cacosmia es la percepción desagradable de heces, ¿no? Está descrito dentro de las crisis de epilepsia del lóbulo temporal, ¿no? Muy bien. Mira, vamos a ver un caso clínico. Un joven de 18 años, cualquiera de ustedes puede ser, fue internado inconsciente, lo encontraron en la calle, ¿no? Como siempre llegan al hospital, ¿no? El sistema de ambulancias, el SAMU, llega y te ponen un paciente que lo encontraron en la calle, ¿no? Como si todo inconsciente deberían llevarlo en la agencia, ¿no? Pero llegan al hospital y después que ellos mencionan que han visto que había tenido un accidente de motocicleta. Luego de haberle examinado, luego de haberle hecho múltiples radiografías, se comprueba que el paciente tiene una fractura de la fosa craneal anterior, por lo cual el paciente se observa que tiene una secreción nasal acuosa y sanguinolenta leve, ¿no? Muy bien. 3 días más tarde, el paciente regresa a la consulta porque, según él, cuando come, o sea, no percibe los sabores de la misma manera que lo percibe antes. ¿Por qué? Porque si tú pierdes la olfacción, usualmente ni te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta cuando tú pruebes tu comida, porque la olfacción y el gusto están interrelacionados. Entonces, la mejor forma que cuando venga una persona al neurólogo y diga que puede ser una lesión del nervio olfatorio, es porque no percibe los gustos. Y más que pensar primero en una lesión de la vía gustativa que vamos a hablar más adelante, es probablemente porque ha tenido una lesión del nervio olfatorio. Más frecuente es que no se hayan dado cuenta de una lesión de la fosa craneal anterior. En este caso ha sido muy aparatoso, porque al lesionar la fosa craneal anterior, le ha producido esto de acá, que se llama epistaxis, que es sangrado nasal, y dice que tiene una secreción nasal acuosa. Probablemente haya drenado un poco el líquido cefalorraquídeo que se encuentra en esa ubicación, ¿no?
pero lo que más se ha dado cuenta es que ha perdido la capacidad de la olfacción, ¿no? Muy bien. Entonces, como si se dan cuenta, un examen exhaustivo del nervio olfatorio puede revelar que el paciente tiene una lesión. En este caso ha sido por un antecedente de una fractura, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo estaba rotando en neurocirugía, hay un paciente que también había perdido la capacidad de la olfacción de hace muchos años, ¿no? Luego a eso se le asocia que le dolía la cabeza hace mucho tiempo, ¿no? Mucha atención con el dolor de cabeza que es crónico, que va aumentando en el tiempo. Entonces se le examina y se damos cuenta de que un lado de una fosa nasal no percibía el olfato. Entonces se le pide un estudio para descartar una anomalía estructural y se le pide una tomografía, ¿no? Que es lo más barato, ¿no? Y se detecta que tiene una tumoración que se llama un meningioma, que es un tumor benigno, pero como todos los tumores del sistema nervioso central no son tan benignos que digamos, sino que al estar en una cavidad cerrada tienen el peligro de que al no aguantar la presión de esa cavidad cerrada, el paciente pueda hacer una hernia cerebral y se pueda morir, ¿no? Ese síndrome se llama el síndrome de Foster-Kennedy, ¿no? Que yo he visto dos. Y se dan cuenta, venía básicamente porque no olía y porque tenía dolor de cabeza, ¿no? Eso no quiere decir que todos los dolores de cabeza pueden ser una lesión intracraneal, pero siempre hay que descartar algo secundario, ¿no? Eso es lo que ustedes van a tener con toda su maña clínica que le van a enseñar en estos años de la carrera, para que puedan distinguir eso, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa antes del segundo nervio craneal. Vamos a hacer un break y dentro de 15 minutos continuamos con la otra mitad de los nervios.